El vigilante bajo el freeway en Los Ángeles, California, había lugares donde la ciudad parecía esconder sus propios secretos. Debajo de los enormes freeways, entre bodegas, estacionamientos y edificios industriales, la vida continuaba día y noche. Camiones entrando y saliendo, trabajadores cargando mercancía y guardias de seguridad vigilando puertas que casi nadie miraba dos veces. Pero Toño conocía aquel mundo demasiado bien. Durante meses había estado obsesionado con encontrar información sobre el llamado Guerrero de Dios. Para Toño no era simplemente una persona. En su mente se había convertido en alguien que debía ser vigilado, seguido y estudiado. Por eso comenzó a buscar personas que pudieran observar sus movimientos. Necesitamos saber por dónde anda, decía Toño. Dónde compra, con quién habla y cuándo aparece. Algunos aceptaron por dinero, otros por miedo, otros simplemente porque no entendían en qué se estaban metiendo. Hasta que apareció un hombre que trabajaba como guardia de seguridad en una bodega de alimentos situada debajo de un freeway. El guardia era salvadoreño y llevaba años trabajando allí. Su función era sencilla: controlar las entradas, vigilar el estacionamiento y reportar cualquier problema al encargado. Al principio, Toño se acercó a él fingiendo que solamente necesitaba información sobre el movimiento de clientes. Poco a poco empezó a ofrecerle dinero. Después llegaron las presiones. Finalmente, el guardia terminó aceptando entregar información. No imaginaba que aquella decisión cambiaría su vida. Cada vez que el Guerrero de Dios llegaba a la bodega para comprar alimentos, el guardia observaba discretamente desde su puesto. Anotaba la hora, observaba cuánto tiempo permanecía allí. Después enviaba un mensaje: ya llegó. Aquellas dos palabras viajaban rápidamente hasta las personas que estaban esperando la información. El guardia comenzó a convencerse de que no estaba haciendo nada grave. Solamente estoy diciendo cuando llega, se repetía. Pero una cosa llevó a otra. Primero fueron horarios, después lugares, luego personas con las que supuestamente hablaba. Sin darse cuenta, el guardia había pasado de ser un empleado que protegía una bodega a convertirse en una pieza dentro de una operación de vigilancia. Y mientras tanto, el líder del culto recibía cada informe. La información parecía darle poder. Creía que podía controlar lo que sucedía. Pero había cometido un error que muchos hombres descubren demasiado tarde: confundir información con poder. El Guerrero de Dios comenzó a notar cosas extrañas. Algunas personas aparecían repetidamente en los mismos lugares. Algunos vehículos parecían estar demasiado tiempo estacionados. Y ciertas miradas se repetían cada vez que entraba a la bodega. No sabía exactamente quién estaba detrás de aquello, pero decidió no actuar impulsivamente. En lugar de enfrentarlos, comenzó a observar. Mientras tanto, el guardia empezó a sentir miedo. Una noche, después de terminar su turno, permaneció sentado dentro de su automóvil mirando las luces del freeway. Pensó en todo lo que había hecho. Recordó las primeras conversaciones con Toño. Recordó el dinero. Recordó cada mensaje. Y por primera vez se preguntó: ¿en qué me metí? No había pensado en las consecuencias. Había pensado solamente en el dinero. Pero ahora comprendía que las decisiones tienen un precio. Los días pasaron. La presión aumentó. El guardia comenzó a dormir mal. Cada vez que recibía un mensaje de Toño sentía un vacío en el estómago. Entonces ocurrió algo inesperado. La administración de la bodega descubrió irregularidades en los reportes de seguridad. Había información que el guardia conocía y que no tenía ninguna razón legítima para conocer. La empresa comenzó una investigación interna. El guardia fue interrogado: ¿por qué estabas registrando información que no forma parte de tus responsabilidades? No supo qué responder. Intentó mentir, pero las contradicciones comenzaron a aparecer. Al mismo tiempo, otras personas relacionadas con Toño comenzaron a alejarse. Algunos tenían miedo de quedar involucrados. Otros empezaron a comprender que aquella situación podía terminar en problemas legales.
El grupo que parecía poderoso comenzó a desmoronarse desde adentro. Toño, desesperado, buscó al guardia. No digas nada, le advirtió. Pero aquella amenaza solamente hizo que el hombre comprendiera algo todavía más importante. Ya no estaba trabajando para Toño. Ahora estaba atrapado por Toño. Aquella noche, el guardia regresó a su casa y se quedó sentado en silencio. Miró sus manos, pensó en su familia, pensó en el dinero que había recibido, y pensó en todas las veces que había convencido a su propia conciencia de que aquello no era tan grave. Entonces recordó una verdad que había olvidado: ninguna ganancia obtenida haciendo daño trae verdadera paz. Para el guerrero de Dios, la situación también se convirtió en una prueba. No respondió con venganza, no buscó convertirse en aquello contra lo que luchaba. Decidió dejar que cada persona respondiera por sus propias decisiones. Con el tiempo, las acciones ocultas comenzaron a salir a la luz. Toño tuvo que enfrentar las consecuencias de haber organizado la vigilancia. El líder del culto descubrió que sus seguidores no eran tan leales como imaginaba. Y el guardia tuvo que responder por sus propias decisiones. Había pensado que solamente estaba enviando mensajes. Pero finalmente comprendió que detrás de cada mensaje había una persona, una familia y una vida real. Una tarde regresó a la bodega. El sol comenzaba a desaparecer detrás de los edificios de Los Ángeles. Los vehículos pasaban rápidamente por el freeway. El guardia permaneció junto a la entrada observando el movimiento de la ciudad. Ya no miraba a las personas buscando información. Ahora miraba la ciudad preguntándose cómo había llegado tan lejos. Comprendió que el verdadero castigo no siempre llega como una tragedia repentina. A veces llega como una conciencia que ya no permite dormir, como una familia que deja de confiar, como una reputación destruida, como la necesidad de enfrentar las consecuencias de lo que uno mismo decidió hacer. Y aquella noche comprendió algo todavía más profundo: Dios conoce lo que ocurre en secreto, pero el arrepentimiento verdadero también exige que el ser humano reconozca sus propias decisiones y cambie su camino. El guerrero de Dios continuó adelante. El culto comenzó a perder fuerza. Toño perdió el control que creía tener. Y el guardia tuvo que decidir qué clase de hombre quería ser después de haber cometido tantos errores. Porque la historia nunca había sido realmente sobre quién vigilaba a quién. Era sobre algo mucho más grande. Cada persona termina enfrentándose a las consecuencias de las decisiones que toma cuando cree que nadie está mirando.